¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo funciona realmente el sistema de justicia? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese mundo. Vamos a explorar juntos cómo una idea se puede transformar en un delito, qué pasa después y cuáles son los grandes debates que existen hoy en día. A ver, arranquemos con una pregunta que parece simple pero que en realidad es la clave de todo. Mucha gente puede tener malos pensamientos, ¿no? Pero ¿en qué punto exacto se cruza la línea? ¿Cuándo se pasa de la raya y se comete un acto criminal? Entender eso es básicamente entender la base de todo el sistema. Ok, para poder analizar el sistema, primero tenemos que hablar el mismo idioma. Tenemos que definir las reglas del juego. Así que la pregunta es, ¿qué es exactamente un crimen desde el punto de vista legal? Aquí está la definición básica. Un crimen no es solamente algo que está mal moralmente. Es una acción o, y esto es interesante, la falta de una acción que la ley castiga. Y ese castigo puede ser tiempo en prisión o una multa. Y acá la cosa se pone más interesante, porque no todos los crímenes son iguales. Están los mala in se, como un asesinato que casi todo el mundo en cualquier cultura considera que están mal. Pero después están los mala prohibita, que son ilegales simplemente porque hay una ley que lo dice. Pensemos, por ejemplo, en el exceso de velocidad. El cultivo de cannabis es un ejemplo clarísimo de esto. Es un acto mala prohibita. Su legalidad puede cambiar totalmente de un país a otro, o incluso de un estado a otro. Y eso demuestra que su estatus de crimen no tiene que ver con una maldad universal, sino con lo que dice la ley en un momento y lugar específicos. Bien, ahora que ya sabemos qué es un crimen, vamos a desarmarlo. Vamos a hacerle una especie de disección para ver cuáles son los componentes que sí o sí tienen que estar presentes para que la ley lo considere como tal. El primer ingrediente es algo que en latín se llama mens rea, que se traduce como la mente culpable. O sea, se refiere a la intención, a la voluntad de hacer algo indebido. Pero ojo, y esto es súper importante, tener solamente el pensamiento no es suficiente para que haya un crimen. Y para que esto quede clarísimo, hay un caso de estudio fascinante. Una mujer escribió en su diario, con lujo de detalles, un plan para asesinar a su jefa. Cuando encontraron el diario, no pudieron procesarla. ¿Por qué? Porque por más siniestros que fueran sus pensamientos, nunca pasaron de ser eso, pensamientos. Faltaba una segunda pieza del rompecabezas. Y esa segunda pieza que faltaba es el actus reus, es decir, el acto culpable. Es la acción física, el hecho concreto. Y como dijimos antes, también puede ser no hacer algo que por ley se está obligado a hacer. Así que la fórmula es simple. Solo cuando se juntan la mente culpable y el acto culpable, recién ahí legalmente tenemos un crimen. Esta progresión nos muestra cómo se conectan todas las piezas. Todo empieza en la mente, con la intención. Después viene la preparación. Luego, el intento, que en muchos casos ya es un delito en sí mismo. Y finalmente, la realización, cuando el crimen se completa. La ley puede intervenir en varios de estos puntos. Ok, ya se cometió el delito. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, acá es cuando el sistema se pone en marcha y entran en acción las fuerzas del orden. Todo arranca con un momento así, un acto que rompe la ley. Este es el chispazo que enciende todo el motor del sistema de justicia penal. A partir de ahí, la policía empieza a investigar, a juntar pruebas y, si dan con un sospechoso, pueden hacer un arresto. Para muchísima gente, este es el primer cara a cara directo con el sistema de justicia. Ahora, es clave entender que los agentes no pueden hacer lo que quieran. Tienen reglas, un código de conducta muy estricto que busca un equilibrio, ¿no?, entre hacer cumplir la ley y al mismo tiempo proteger los derechos humanos. Esto incluye cosas como prohibir el trato cruel o asegurarse de que una persona bajo custodia reciba atención médica si la necesita. Bueno, una vez que hay un arresto, el caso da un paso más allá. Ahora nos metemos de lleno en la siguiente gran fase de este recorrido, los tribunales. Aquí es donde el Poder Judicial toma las riendas, y esto es vital para cualquier democracia. ¿Por qué? Porque se supone que es como el árbitro imparcial que separa entre el poder del Estado y los derechos de cada persona. Y sus funciones son súper importantes. No se trata solo de castigar a quien es culpable. También se trata de intentar reparar el daño a las víctimas, de garantizar que todo el proceso sea justo y, algo crucial, de ponerle un freno al poder del gobierno para que no abuse de su autoridad. Detrás de cada sentencia, de cada castigo, hay una filosofía. Por un lado está la retribución, que es básicamente la idea del ojo por ojo. La idea de que el castigo es una consecuencia justa y merecida. Y por otro lado está la disuasión,
que ve el castigo más como una herramienta para evitar que se cometan más crímenes en el futuro. Y todo esto nos lleva a la recta final de nuestro análisis, donde vamos a echar un vistazo al panorama general y a los desafíos más grandes que enfrenta el sistema de justicia hoy en día. Miren este número, 25%. ¿Qué significa? Que Estados Unidos, con solo el 5% de la población del planeta, tiene al 25% de toda la población carcelaria del mundo. Es una cifra brutal y es el punto de partida de un debate enorme sobre el encarcelamiento masivo. Y lo más impactante de esta cita es quién la dice. No son activistas. La dicen más de 130 jefes de policía, fiscales y otros funcionarios. Es la misma gente que trabaja dentro del sistema la que está argumentando que el enfoque actual simplemente no está funcionando como debería. Las consecuencias de esto son enormes. Y no es solo el costo económico, que es una locura. Los expertos señalan que el impacto en la reducción del delito es bastante limitado y que, irónicamente, a veces puede empeorar las cosas. Las prisiones se pueden convertir en escuelas del crimen, donde se dificulta muchísimo la reinserción social. Y cerramos nuestro recorrido con esta pregunta que de fácil no tiene nada. Resume perfectamente la tensión entre el ideal de justicia y la realidad, que suele ser súper compleja e imperfecta. Sin duda es algo que nos deja pensando, y mucho, sobre cuál debería ser el camino a seguir.